Voces errantes. Muy buenas noches, oyentes. Bienvenidos una noche más a Voces Errantes. En la noche de hoy vamos a continuar con esta pequeña línea temporal que venimos llevando acerca de toda esta evolución de la literatura de terror en la historia. El capítulo pasado tuvimos unos referentes bastante interesantes que ya empiezan a generar un punto importante dentro de la cultura popular y dentro del conocimiento general también de todo este género del terror en lo que a la parte literaria se refiere, como también se refiere a una influencia bastante grande hacia el género audiovisual que años más hacia adelante se vendrían a desarrollar. Estuvimos hablando un poco acerca de referentes como Bram Stoker, como Franz Kafka, quienes desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su manera de indagar y de abordar el terror, marcaron pautas bastante interesantes y bastante notorias en el imaginario colectivo, que abrieron un poco más esa perspectiva del mundo hacia el terror. Justamente para el final de este episodio dejamos uno de los escritores más importantes de toda la historia, me atrevería a decirlo, para este capítulo de hoy, que de por sí pues va a ser un capítulo bastante especial porque pues el escritor del que vamos a hablar creo que es el escritor favorito de nuestro querido Memo. Y aprovecho pues este dato para pues saludar a Memo esta noche. ¿Cómo se encuentra esta noche, Memo? Muy bien, Jefferson, muchas gracias. Buenas noches, oyentes. Así es, pues ya teníamos el impulso desde el capítulo pasado, ¿no? Ahí lo anunciamos, pero pues bueno, la charla se alargó un poco, pues porque no podíamos dejar pasar los autores que mencionamos y que exploramos el capítulo pasado, pero pues este sí ya al fin llegamos a Lovecraft. Sí, tremendo escritor, ¿no? Ya yo creo que usted viene contando los días, contando los capítulos para poder llegar finalmente a este gran escritor. Sí, sí, más o menos, pues es bien importante debido a esa corriente que impulsó, ¿no? Se considera que es como el fundador, el padre del terror cósmico, que es como una corriente que incluye pues elementos de ciencia ficción, como los viajes en el tiempo, dimensiones desconocidas, alienígenas, y todos estos temas se alejan de temas sobrenaturales como por ejemplo fantasmas y religiones, aunque pues en varios de sus relatos existen sectas o cultos a varios seres cósmicos que él creó toda una mitología que ya, ya, ya lo hemos ido viendo a lo largo de esta temporada, pues todas las mitologías que existen, y esta pues es de admirar en igual magnitud porque pues es amplia y es completamente extraña e inentendible. La vamos a explorar un poquito en este capítulo pues para tratar de comprender todas esas criaturas que la mente de Lovecraft creó en toda su literatura. Sí, es considerado un gran innovador del género, ¿no? Mucha gente pues considera que no solo aportó una nueva visión, sino que aparte de eso aportó una mitología propia, hecha por él, ¿no? Eso ya es mucho que decir. Sí, pues sin más entonces pues empecemos con todo este recorrido del señor Howard Philip Lovecraft y el horror cósmico. Claro que sí. Así que oyentes, pónganse cómodos, estén muy abiertos de mente esta noche para pues todo lo que vamos a conocer acerca de este escritor y todas sus ideas tan extrañas y tan extravagantes tal vez en cuanto a un producto imaginario se refiere. Y empecemos con esta noche aquí en Voces Errantes.
Bueno, pues antes de dar un paseo por todas esas obras que son tan especiales y tan originales y tan Lovecraft, no hay como otro término, pues vamos a dar un recorrido, pues lo que fue como la formación y la vida de este señor. Él pues nació en Estados Unidos la mañana del 20 de agosto de 1890 en Providence, la capital de Rhode Island, en los Estados Unidos. El señor era hijo único. A sus 2 años ya recitaba poesía. Al cumplir 3 años aprendió a leer. A los 5 ya había leído lo suficiente para declararse ateo. A los 6 ya sabía escribir, pues lo que deja ver que siempre fue un prodigio, ¿no? Hay quienes dicen que su madre lo vestía de niña y criticaba cruelmente su apariencia física, ¿no? Esto como ayudó como a formarse como esa baja autoestima. Cuando murió el padre, pues ella lo sobreprotegió y pues no lo dejaba salir a jugar con otros niños y tampoco lo dejó volver a la escuela. Esto pues declarando pues que eran como personas de baja clase con respecto a toda su familia. Entonces pues desde ese día pues se formó en casa y se recluyó pues a su cuarto y a sus libros. Él pues tenía como un sistema de defensa a las críticas y regaños de su madre, y era que le gustaban las cuevas y los bosques espesos, como habían jardines en casas de su tía con todos estos escenarios que simulaban pues para un niño pequeño algo en lo que imaginarse muchas historias, ¿no? Él pues se refugiaba en esto, pensaba en extraños monstruos que nacían o que se paseaban por allí, y pues a partir de eso pues él iba a plasmar todos esos seres en sus obras. Él, pues cabe mencionarlo, obviamente era un amante de la literatura de Poe, era su máximo exponente pues, y pues él mismo lo llamó el dios de la ficción. Bueno, él cuando era niño se intoxicó al comer pescado o comida de mar, y desde entonces se cree que desarrolló pues un miedo palpable al mar y todos sus seres vivos, ¿no? De allí todo esto es lo que se plasma en toda su mitología y su narrativa en sí como tan descriptiva, ¿no? Aparte de esto, pues como sabemos que ella ya se formaba en casa y era como muy recluido, era muy pálido y pues se debía precisamente a esto, y él casi no salía de día, él salía era de noche. A sus 15 años él escribió pues su primer relato, que fue La bestia en la cueva, era muy al estilo gótico de los cuentos de Edgar Allan Poe. En 1919 escribió Dagón, que por cierto Dagón es un pez dios en la mitología filistea, ya la vimos en nuestros primeros capítulos, con una de ellas era el señor de las moscas, Belzabú. Y bueno, él tomó como esta forma y le dio como una vuelta completa con su apatía o su rechazo hacia los seres del mar, y pues esta fue su primera publicación. Posterior a ello, en 1922 se publicó La tumba. Cabe decir que estas publicaciones fueron en revistas o periódicos. A sus 34 años se casó, aún era virgen en ese entonces, lo que hizo difícil la relación con su esposa, entre otras cosas por su aversión al sexo. Él era completamente asexual, entonces esto era un ser bien, un hombre bien extraño, ¿no? Al igual que Poe, pues este señor disfrutaba de dar paseos solo en los cementerios en la noche. Él buscaba inspiración de esta forma, sobre todo después de separarse de su esposa completamente. Y en esta época es donde surgen relatos como La llamada de Cthulhu o Cthulhu. Ya vamos a hablar de él en 1926. En las montañas de la locura, publicado en 1931, y el caso de Charles Dexter Ward, publicado en 1941. Para esta época, pues es como una de las
más, no sé cómo llamarlo, como de las más relevantes en cuanto a ese desarrollo imaginativo que trajo Lovecraft, ¿no? Porque pues volviendo un poco a lo que nos dijo Memo, en el momento en el que pues él se separa de su mujer, pues Lovecraft continúa viviendo en Nueva York, donde pues estaba viviendo con ella anteriormente, y allí pues él ya sigue codeándose con ciertos autores de relevancia, para quienes él empieza a trabajar a modo de escritor fantasma, que pues es básicamente un escritor profesional a quien se contrata para pues escribir bajo el nombre de otra persona, ¿no? Allí pues bajo este trabajo es que crea lo que se denomina como el Círculo de Lovecraft, en donde cada autor tenía asignado un seudónimo y compartían sus ideas, conceptos pues personajes a través de diferentes cartas. Allí pues gracias a estas colaboraciones es donde Lovecraft desarrolla en buena medida todo este mundo literario, y pues invadido justamente por esa profunda sensación de soledad y frustración con la que convivía día tras día, es donde pues él empieza hacer todo este desarrollo y escribe pues estas obras tan importantes que nos acaba de nombrar Memo. Sí, eso es bien interesante, el círculo de Lovecraft, pues es curioso, ¿no? O sea, una mitología y unos escenarios, unos lugares que creó Lovecraft, y bueno, algunos con ayuda de todos sus amigos. Cabe anotar y recordar pues que él era muy asocial, o no sé si asocial, sino antisocial, por su mismo confinamiento, ¿no? Y pues esos amigos o ese círculo íntimo, pero pues al mismo tiempo era grande para una persona antisocial, es porque él mantenía esos contactos por medio de cartas y telegramas, ¿no? Ellos realmente no se vieron muchas veces, si no estoy mal, creo que una o dos veces se vieron con algunos de ellos. Y pues bueno, este círculo se formó pues cuando él buscaba trabajo y bueno, encontró trabajo de cierta forma escribiendo para unas revistas que surgieron a partir de la idea de los Penny Dreadful, que ya mencionamos el capítulo pasado. En este caso, estas revistas o folletos eran como un género entre toda la imprenta que se manejaba en esa época, y era pues un folleto pulp. Un folleto pulp es, este término pues hace referencia a ese formato. Se encuadernaba en rústica y pues por lo mismo era barato, al igual que el Penny Dreadful, y de consumo popular. Sí, justamente al igual que pues muchos desarrollos que hemos venido hablando aquí durante pues todos estos episodios de Voces Errantes, muchos de estos cambios se dan por elementos sociales y por cambios sociales. En este momento pues el periodo de guerras que se venía dando borró el terror de la literatura europea, pero en Estados Unidos, en ese clic, llamémoslo, de la Gran Depresión, pues no hizo que aumentara el afán de los estadounidenses por este tipo de literatura. Entonces allí digamos que hay varios cambios que se encuentran en esta manera de presentar pues estas historias, que vienen inspiradas de este gran guiñol francés que ya estuvimos hablando anteriormente. Y hay una evolución pues de estas revistas pulp desde esta época de la Gran Depresión, hablamos de 1928 hasta cerca de 1950, donde pues la popularidad de estos elementos comenzó a decaer y empiezan pues ya a aparecer los cómics que pues digamos que toman ese nivel tan popular y empiezan a enviarlos ya un poco hacia el olvido. Allí es donde pues todas estas historias horroríficas de la Segunda Guerra Mundial pues empiezan a ensombrecer un poco a los horrores que se veían en la ficción literaria, y empieza a crecer un miedo hacia lo nuclear por todo el mundo, ¿no? A raíz pues de todo esto que se estaba viendo por esta época. Allí la literatura durante pues estos años giró en torno al miedo a lo nuclear, y esto se agrandó un poco gracias a la irrupción de la denominada ficción WASP. Allí aparecen obras como El hombre menguante o La invasión de los ladrones de cuerpos. Y digamos que en esa transición que hay de esta literatura pulp hacia los cómics, también aparecen varios elementos literarios bien importantes,
como pues la novela de Soy Leyenda, que es considerada la primera novela moderna de vampiros, y unos años más adelante ya se crearía el género conocido como el gótico americano, con la conocidísima novela de La maldición de Hill House, que es considerada la mejor novela de casas encantadas de todos los tiempos y que tal vez muchos conocerán gracias a la adaptación que hizo Netflix hace 2 años, que bueno, creo que defiende muy bien el desarrollo literario y trata de plasmar de la mejor manera todo lo que está escrito en la novela, pues de manera audiovisual. Sí, es bien interesante y bueno, yo creo que sería genial tener algunos de estos folletos, ya sea pues desde los pulp o los últimos que usted menciona, góticos, porque pues esto a diferencia de los Penny Dreadful que tenían pues como unos títulos muy de la época, muy simplista, muy sobrio, tal vez muy ornamental. A diferencia de estos, pues los Pool tenían grabados e impresiones artísticas, ya que eran como ilustraciones como tal, referentes a la narración que contenían. Eran muy similar a un cómic, era un estilo como muy ácido, muy de la época, muy colorido también. Entonces ese tipo de ilustraciones es genial también apreciarlo. Uno de esos folletos pulp era bien conocido como el Weird Tales. Para este folleto, en 1924, pues Lovecraft escribió una leyenda urbana acerca del pasado del famoso mago Houdini. Y pues él en vez de rechazarlo, porque pues es como difamarlo o algo así, porque es como un panfleto que se pega en las calles o algo parecido, él lo apreció mucho, le encantó, mejor dicho. Y debido a esto, pues él le encargó varios escritos a él, pues hasta el día que murió, ¿no? Llegando a ganar hasta $100 por escribir, que sería lo máximo que le habrían pagado a Lovecraft por hacer lo que mejor sabía hacer. Lo cual es muy triste pues en la época y sabiendo pues todo el legado que iba a dejar, ¿no? Otro dato así como curioso también es que existen muestras de su correspondencia personal, que prueban pues que él asumió un apodo, el apodo del señor Abdul al-Hazred, que es inspirado en el cuento de las mil y una noches, siendo este nombre como un juego de palabras que aludía a la frase de All Has Read, que significa el que todo lo ha leído. Y pues esto como que desmonta un poco la teoría de la existencia del Necronomicon, que es otro de los libros malditos que hemos venido mencionando en toda la temporada. El Necronomicon, que supuestamente se escribió en el año 730 después de Cristo por precisamente este árabe loco Abdul al-Hazred, fue realmente una invención de Lovecraft. Se cree que pues Abdul fue devorado por un demonio invisible en pleno día después de pues escribir este libro, que contiene las leyes de los muertos, ritos, invocaciones y hechizos a deidades pues primigenias y totalmente desconocidas. Y pues Lovecraft en todas sus obras en que los menciona pues advierte que leer ese libro puede llevar a la locura y pues generar pesadillas y tener visiones infernales. Sin embargo, pues supuestamente pues el Papa Gregorio IX ordena destruir sus traducciones en griego y latín y prohibir producir nuevas copias de este. Sin embargo, pues algunas copias se filtraron, sobrevivieron y supuestamente digamos una en la Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones que obtuvieron una versión editada y traducida en el siglo XII. Esta es pues como la leyenda del Necronomicon, que bueno, como dije, se prueba con lo que acabo de mencionarle, que es un seudónimo que él usaba, pero también queda la duda o como la libre interpretación de que muchos aseguran que es real, que existe este libro en algunas de estas instituciones, tal vez en alguna biblioteca privada. Eso pues ya nunca lo sabremos.
Un tema bien interesante, ¿no? Para quien esté también interesado un poco de ahondar sobre este tema de libros malditos y grimorios, pues les recordamos que en el segundo episodio de Susurros tenemos un listado de grimorios y libros malditos a través de la historia que hacen pues justamente alusión a todo este mundo misterioso que hay en muchas de las escrituras. Y bueno, en el tema del Necronomicon, este mito tan interesante que se crea alrededor, aparte que pues Lovecraft le da un universo mucho más amplio alrededor, mucho más tenebroso, pues genera también como unas ansias y como unas ganas de conocer más acerca de él, ¿no? Teniendo en cuenta pues que en los cuentos de Lovecraft y pues todo lo que continúa a través de estos en el universo que él crea, pues aparece como ese registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con entidades sobrenaturales de un inmenso poder, ¿no? Hay pues una cita muy famosa escrita justamente en el Necronomicon dentro de la narrativa de Lovecraft que dice que no está muerto lo que yace eternamente y con eones extraños incluso la muerte puede morir. Creería yo que es un texto muy al punto y muy Lovecraftiano, podríamos decirlo. Sí, muy perturbador, ¿no? También hablando de ese término Lovecraftiano que se usa tanto, pues viene precisamente de él, ¿no? Entre uno de sus escritos, él se define a sí mismo como todo un entorno y su narrativa y la de todo su círculo Lovecraftiano de autores, pues como algo Lovecraftiano, así como hablábamos el capítulo pasado de una situación o un entorno kafkiano, también está algo Lovecraftiano. Pero sí, es bien interesante. Hay también pues algunos defectos que tenía pues este señor, pero que aún así lo formaron como escritor, y se nota bastante en sus relatos que el señor era racista y xenófobo. Él pues culpaba a los inmigrantes y afroamericanos pues de su inestabilidad laboral pues mientras vivió en Nueva York. Esto se ve pues bien reflejado en varias obras en las que hace como una analogía de otras razas y las describe despectivamente, ¿no? Y bueno, aquí se acaba de mencionar pues una referencia que de hecho es de este año. Es una serie llamada Country Lovecraft, que es bien rara al principio, pues yo no conocía, de hecho, es pues una novela de Matt Ruff que se publicó en el 2016. Y pues es bien particular porque los personajes principales y todo el entorno pues es en Estados Unidos pues por la época de los 50 y los protagonistas pues son afroamericanos de hecho. Entonces es bien como particular esta forma en la que lo adaptan, pues teniendo este referente de que el señor era racista, pero pues tiene sentido cuando se entiende todo el entorno y la conceptualización que quieren mostrar en la serie y en el libro, en la que el racismo en sí es un monstruo, ¿no? Es el monstruo de racismo muy aparte de lo que pasa en la serie. Entonces es bien recomendada, pues tiene varios elementos obviamente Lovecraftiano como sectas, como viajes en el tiempo, seres cósmicos y criaturas aberrantes. Bueno, ahí sumamos una segunda referencia cinematográfica esta noche, bastante interesante también, vamos a tenerla anotada para seguir creciendo todo este mundo cinéfilo que queremos también pues promover aquí en Voces Errantes de la mano pues justamente de Memo y todo su conocimiento en este mundo cinematográfico. Ahondando un poco más en pues lo que nos contaba Memo hace un rato de esta actitud racista que tenía Lovecraft, pues se puede justificar un poco yendo un poco más hacia estas creencias, llamémoslas políticas, que él empezó a adoptar luego de un tiempo, hacia 1924 más o menos, luego pues de que él se casa con quien fuera su mujer en este momento. La pareja empieza pues a tener problemas económicos y allí es donde su mujer pierde una tienda de sombreros que tenía y tienen que pues marcharse de allí a Cleveland para buscar pues un trabajo estable mientras Lovecraft pues sigue en Nueva York
donde pues al no encontrar ninguna ocupación, donde no logra encontrar trabajo ni logra encontrar esa estabilidad económica, pues comienza a sentir un odio profundo sobre la vida neoyorquina y de paso pues también empieza a sentir un odio por los inmigrantes en general. En esa época pues curiosamente Lovecraft empieza a coquetear con el fascismo, sintiendo pues admiración por Benito Mussolini desde hace unos años anteriores, y allí es donde ya adopta completamente esta posición fascista en su vida y consideraba inferior a pues todo aquel que no fuera de origen anglo-germánico. Esto pues se agudiza cuando él empieza a ver que muchos de los inmigrantes con los que él convivía, muchos de estos inmigrantes de su barrio, pues terminaban encontrando un trabajo estable que en algún momento a él se le fue negado, ¿sí? Allí pues él empieza como también a agudizar este odio y empieza a meterse más como en este mundo, llamémoslo xenófobo y racista. Y tenemos una referencia de todo este pensamiento en una historia corta que él escribe en 1925 llamada Él, en donde pues básicamente relata la historia de un hombre de Nueva Inglaterra que se muda a la ciudad de Nueva York y pues termina lamentando enormemente esta decisión en su vida. Es una historia bien interesante y pues recomendada para entender un poco ese punto de vista que tenía Lovecraft hacia la vida y hacia, digámoslo, la comunidad y el orden político de la ciudad y del país en general. Sí, aparte de esa historia, pues para entender un poco su punto de vista, también para entender cómo se sentía, hay otro relato corto que se llama El extraño, que publicó pues un año después, en 1926, y es un relato en el que casi se puede pues apreciar la forma como él se sentía frente a la sociedad y el mundo que lo rodeaba, y es un relato genial, es uno de mis favoritos porque muestra un escenario como tan oscuro y una persona solitaria que se encuentra pues en un lugar rodeado de gente, rodeado de pues mucha vida, digamos, natural, y realmente no se siente que pertenece a él, ¿no? Les recomiendo bastante ese texto, es corto y es bien jugoso, pues puede decirse. Bueno, y ya para entrar como un poco en materia de cómo qué influyó en él para crear todo este mundo cósmico y demás, pues él vivió en la época en la que Einstein demostró la teoría de la relatividad, ¿no? Pues todo esto dio como a entender al mundo lo pequeño que era la existencia del ser humano, pues en un universo tan infinito y vasto, ¿no? Y pues usó todos estos avances como recursos para explotarlos al máximo en todas sus obras. De ahí pues crea un montón de seres que, pues como dijimos al principio, son impensables, ¿no? Y él mismo lo describe o no lo describe, ¿no? En su narrativa, porque una de sus palabras más renuentes pues en todas sus obras es algo indescriptible, porque realmente todas esas criaturas no son concebibles a la mente humana y al raciocinio que nosotros tenemos, ¿no? Dejando como esa insignificancia ante la raza humana. Y pues bueno, tengo varios aquí, pues podríamos pasar toda la noche describiendo cada uno, pero pues bueno, digamos que una descripción general para algunos que son como Azathoth, Nyarlathotep, Ghatanotoa, los perros de Tíndalos, el horror de Dunwich, la raza de los Jit, que son como una forma cónica y donde los menciona enviaban como sus mentes a través del espacio-tiempo a cuerpos humanos, por ejemplo para recopilar información para una biblioteca colosal que existió hace eones de tiempos pues aquí mismo en la Tierra. Los Ghoul, los Shoggoths, estos últimos aparecen en la serie que ya mencioné de Country Lovecraft, y son como masas deformes y viscosas, repletas de ojos y fauces. Y pues bueno, gran parte de todas estas deidades y criaturas pues son indescriptibles, como lo dije y como lo dice él en muchas de sus historias.
Y es este un recurso que ayuda a generar como esta atmósfera cósmica en la que pues la mente humana, como dije, no podría procesar como se ven. Son descomunales y, pues por lo mismo causaría una locura en una mente pues tan inferior como la nuestra, ¿no? Sí, claro, y creo que si hablamos de todas estas criaturas tan colosales, de estas criaturas tan imponentes, pues no podemos dejar pasar la criatura que yo creo que es la más conocida y tal vez la más interiorizada en el imaginario popular, ¿no? Hablando del mito de Tulu o Cthulhu. No sé cómo se pronuncie. Memo, que es el experto en el tema, nos puede guiar un poquito más de cómo es la historia de este personaje tan enigmático. Sí, pues la pronunciación realmente no existe pues en nuestro lenguaje según como lo describe él y su círculo Lovecraft, porque pues como es un ser extraterrestre y pues totalmente ajeno a nuestra existencia, pues nuestras cuerdas vocales no son aptas para pronunciar este tipo de nombre, ¿no? Tendríamos que tener tentáculos en la cara y alrededor de 18 kilómetros de altura para poder pronunciarlo correctamente, ¿no? Y precisamente es esta su apariencia, ¿no? Es un ser un poco humanoide, pues mide, como ya lo dije, alrededor de 18 kilómetros de altura. Él tiene como un cuerpo escamoso y baboso y una cabeza de pulpo y hay unas alas de dragón. Él es pues un ser primigenio, como dije, es una criatura extraterrestre, pues llegó aquí hace eones de años también y fue aprisionado bajo un sello en la ciudad perdida de... También es impronunciable, muchos le dicen la ciudad perdida de Riley o Orlie. Es, es, es difícil pronunciar cada criatura que él construyó, pero bueno. Esta ciudad perdida y ciclópea, como lo pronuncia él, queda en algún lugar del Océano Pacífico y pues espera allí dormido hasta que los planetas estén en la alineación correcta para despertar de su letargo e imponer su poder en la Tierra, como, como debería ser según toda esta mitología. Él pues puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, puede viajar entre dimensiones, tiene poderes telepáticos para influir en cualquier criatura inferior a él y, y ya pues es como el más conocido en toda esta cultura popular de la literatura, como lo dijo Jefferson. Sin embargo, pues también hay otro que son como hermanitos, es Dagon, que ya lo mencioné anteriormente, pues es un dios, la máxima deidad de los profundos. ¿Quiénes son los profundos? Son unos seres humanoides también, pero pues con una apariencia un poco de pez, como escamosa. Y pues ellos habitan cerca de una ciudad ficticia que él incluye ahí, que son la ciudad de Innsmouth o el pueblo de Innsmouth es un pueblo y entonces allí pedían como sacrificios y se apareaban con las personas de allí, generando allí como una nueva raza en la que nacen como humanos y con el pasar de los años empiezan a desarrollar ciertas cualidades físicas a desarrollar ciertas características físicas que asemejan a los peces, como la reducción de los párpados, la piel babosa y pálida, y pues al ser muy ancianos, pues ya llega un punto en el que no mueren, sino simplemente se van al mar y nunca vuelven a la tierra, uniéndose así a la raza de los profundos. Y pues esos profundos, pues es como dije, la máxima deidad es Dagon, a la que tienen un culto. Esto se puede apreciar mejor en el relato llamado La sombra sobre Innsmouth, que es una pues también de sus más conocidos y pues de sus mejores relatos. De este pues también hay una referencia cinematográfica pues que se llama precisamente de la misma forma, Dagon, la secta del mar, es del 2001, pues es bastante fiel, pues no es completamente fiel, pero se aprecia bastante toda esa atmósfera extraña que sugiere Lovecraft en el texto.
Y pues bueno, algunas personas lo odian este filme, otros la aman, pero bueno, yo creo que refleja bastante bien como toda esa descripción de la literatura de Lovecraft. También podemos ver a Cthulhu como influencia en muchas obras del cine, ¿no? Por ejemplo, Piratas del Caribe con David Jones. Lo podemos ver literalmente en dos películas que se hicieron en el 2010, que se llama La herencia Valdemar, y una especialmente basada pues en la cinta, que es bastante fiel a ella. Se llama La llamada de Cthulhu, igual al relato. Se lanzó en el 2005, pero está ambientada al cine de los años 30 y pues es una película muda y de blanco y negro. Dura creo que cerca de 45 minutos. Entonces es bien especial, la pueden encontrar en YouTube. Y otra influencia de Lovecraft en el cine fue la más conocida, Reanimator, de 1985. Ya cuando empezamos a ver cómo ese zombie moderno, fue gracias al señor Lovecraft por un relato pues llamado de la misma forma, Reanimator, ¿no? Una influencia enorme la que tiene este señor, ¿no? La que pues a día de hoy todavía se siente, diría yo que muy viva dentro de muchas maneras de abordar todos estos géneros de terror que pues obviamente con el tiempo y la tecnología empezaron a ampliarse un poco más, ¿no? Hay que pues analizar también más o menos cómo fue la evolución de él para lograr entenderlo, que ver pues que justamente esta evolución literaria que él tuvo, experimentó tres fases muy marcadas, digamos. Tuvo pues una primera etapa gótica, pasó a una etapa muy onírica y finalmente pues llegó a esta base, llamémoslo, de filosofía cosmicista, ¿no? En la que pues el cosmos, el universo es visto como un todo inmenso, enorme y hostil, ¿no? Su obra pues creo que es un reflejo de su vida, como ha pasado con muchos de los escritores que hemos nombrado aquí en el programa, en el podcast, en donde pues fue de todo menos fácil, ¿no? En el caso de Lovecraft, pues fue un personaje que vivió aislado, concentrado en sus particulares mundos literarios que pues, rozaban con la extravagancia prácticamente, y era completamente entregado a la creación y el disfrute de mundos paralelos, ¿no? En palabras pues del mismo Lovecraft, decía que la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno, pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Para Lovecraft la muerte era el final. Sin embargo, él tenía una creencia de que las personas que llevaban una mala vida entendida en la mentalidad de comienzos del siglo XX, personas que eran alcohólicas o que tenían algún tipo de vicio, pues eran seres torturados y perseguidos que solo podían pues encontrar la paz después de la muerte, ¿no? Y aquí podemos hacer una pequeña relación entre este pensamiento que tenía Lovecraft y la vida que llevó, creería yo que su más grande mentor, que fue pues Edgar Allan Poe. No lo podríamos ver por ese lado. Memo, ¿qué piensa usted al respecto? Sí, pues no sé, yo lo veo y lo sigo diciendo como son como muy Frankenstein. Eh, Poe y Lovecraft y Kafka, digamos, son seres incomprendidos en este mundo y pues que realmente su fama o el valor a su obra se dio muchísimos años después, ¿no? Completamente. Como ha pasado con muchos, ¿no? Que, bueno, en su momento no ven como los resultados y la relevancia que tienen y pues en vida tristemente nunca lo pudieron ver. Y pues este es pues uno de los tantos casos que se pueden ver, ¿no? Pues Lovecraft muere de un cáncer intestinal el 15 de marzo de 1937 y muere en el anonimato total y en la pobreza más absoluta. No sé, yo creo que estas situaciones que lo dejan a uno como muy anonadado y como muy reflexivo en cuanto a las cuestiones de cómo una persona puede dejar tanto en vida y no disfrutar de ese legado, ¿no? Es como, no sé, realmente no encuentro palabras para estos casos que dentro de este mundo del terror pues pasa muy seguido, ¿no? Sí, bastante, y de hecho es algo muy existencial, ¿no? Al estudiar la vida de todos estos eh,
ídolos para nosotros, en los que pues nos preguntamos exactamente lo mismo, ¿no? Podemos sufrir mucho en nuestra vida y podemos morirnos el día de mañana y no sabemos si en este caso en 30, 40 años alguien nos va a recordar o dejamos algo al mundo, aportamos algo para la historia. Sí, bueno, y pues como ya hemos hablado de todo su legado, todas esas influencias y entornos, incluso lugares como ya mencionamos, como lo son Innsmouth, Dunwich, Arkham, que es bien conocido en el universo de Batman como el asilo Arkham, eso también viene de Lovecraft para los que no sabían, la Universidad de Miskatonic, todos estos escenarios pues que fueron usados en varios relatos por el círculo Lovecraft, y no solo ahí, sino pues creció tanto que incluso uno de ellos formó la editorial de Arkham House, pues con el propósito de publicar todo su trabajo. Y pues esto dio pie para desarrollar varios autores que nacerían precisamente en años de su muerte, como el señor Brian Lumley, que es un escritor británico y pues es muy conocido por el horror cósmico. Una de su obra más conocida pues es el Necroscopio, que es como una serie de novelas y de relatos que escribe desde 1986 y pues ha venido alimentando hasta el 2010, que es como la más reciente actualización de esta serie de relatos. Otra serie que creó pues es Titus Crow desde 1974 hasta 1989, donde publica pues la última edición a toda esa serie. Y son pues como historias de un hombre experto en las artes oscuras, y toda esa literatura de este señor pues se añaden como historias a los mitos de Cthulhu. No solo él, sino también en 1953 nace el señor Thomas Ligotti, que es poeta y escritor estadounidense de un estilo Lovecraftiano bien marcado, ¿no? Pues trasciende a todo eso también porque se le considera ya en su madurez profesional, por así decirlo, se le considera como el padre del horror filosófico, y hay una descripción que hizo su editor en español, que se llama el señor Rafael Díaz Santander, que, que les voy a leer puntualmente, pues para dejarles como la espinita, porque me la dejó a mí precisamente, y dice así: para quien no lo conozca, Ligotti es un autor actual, pero que entronca perfectamente con los clásicos, por cuanto nos transporta a un mundo no contaminado por los detalles prosaicos de nuestra época. Sus historias suceden en el universo de terror puro, poblado por extraños artefactos mecánicos, maniquíes inquietantes, marionetas, paisajes que envuelven a los personajes y los devoran como plantas carnívoras. Personajes que deambulan como en una obra de Beckett, pesadillas intrauterinas, sueños que revelan el vacío existencial. Yo diría que Ligotti es una especie de cosmonauta del vacío. Entonces es pues bien recomendado a este señor para que lo busquen. Una de sus obras son Noctuary de 1994, Teatro Grotesco del 2006 y La Última Fiesta del Arlequín, que especialmente es dedicada precisamente a Lovecraft. Él pues tiene un estilo en el que evita la violencia explícita y se centra en la recreación de atmósferas inquietantes y pesimistas por medios sutiles y repetitivos. Entonces es bien recomendado. Y el último, pues que de hecho llegó a la editorial de Arkham House en 1964 para publicar El habitante del lago y otros mal hallados visitantes, que se añade a los mitos de Cthulhu, que es algo que trasciende el círculo de Lovecraft, en el que muchos autores se han añadido como a todo ese legado, añadiendo mitos a toda la mitología de Cthulhu, siendo esto pues interminable hasta los días de hoy, en los que muchos fanáticos añaden
más material para hacer más creíble todavía todo ese entorno de esa mitología Lovecraftiana. Y este señor, pues el señor Ramsey Campbell, que nació en 1946, es cuentista, novelista y editor británico, y es considerado actualmente como uno de los grandes del terror contemporáneo. Sí, es probablemente el autor más titulado en el mundo del horror actualmente, ¿no? En todo este mundo del miedo, de las fantasías oscuras, de historias sobre lo sobrenatural. Tiene pues en su haber varios premios, muchos premios, además de reconocimientos en revistas y demás, por lo que pues sí es un gran referente, es un escritor que pues hay que tener muy en cuenta y muy presente justamente ahora que pues vamos entrando en este recorrido hacia pues ya finales del siglo XX y pues vamos como haciendo un poco más la relación hacia este modernismo del terror y cómo llegamos a escritores actuales que también tienen una relevancia impresionante, ¿no? Ya el solo nombre de Stephen King dice mucho para muchas personas, así que pues ahí los dejamos con esa pequeña inquietud para que estén muy pendientes la próxima semana porque tendremos un episodio bastante especial en donde nos va a acompañar Mafe Rojas, quien es la conductora del podcast Jueves en la Noche, con quien estuvimos colaborando hace un par de semanas hablando sobre canibalismo. Ella pues vendrá a darnos una información bien interesante y a ayudarnos a completar esta primera temporada de Voces Errantes y cerrarla con broche de oro. Por hoy pues cerramos este capítulo. Como siempre pues infinitamente agradecido con Memo por acompañarnos y por estar siempre brindándonos toda esta información tan importante y tan interesante que siempre nos deja ahí con una pequeña duda en el aire que pues luego hay que ir a indagar un poco más para ahondar en todo esto tan interesante que nos brinda Memo. Muchísimas gracias por una noche más acompañándonos aquí en el podcast. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, Jefferson, también por acompañarme, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, muy pendientes entonces pues del siguiente capítulo tan especial con Jueves en la Noche y Mafe Rojas, que vamos a hablar pues del padre del horror contemporáneo, el señor Stephen King. Recuerden pues que nos pueden encontrar en Instagram, Spotify, iVoox y YouTube como Voces Errantes. Publicamos capítulos semanalmente y alimentamos nuestro Instagram pues con todas las referencias literarias y cinematográficas que mencionamos aquí. Si se nos pasa alguna también la ponemos ahí en cuanto podemos para que quede más completo todo nuestro contenido. Y pues nada, nos oímos el próximo capítulo especial de Voces Errantes, ya cerrando esta temporada número 1. Así es, a todos nuestros oyentes, mil gracias por estar una noche más con nosotros. Siempre tenemos el objetivo de brindarles información interesante y que se lleven pues un buen momento con información de calidad, con información muy interesante y que pues empiecen a amar un poco más todo este tema del terror que pues por parte de Memo y por parte mía es tan importante y le tenemos tanto cariño y tanto aprecio. A Memo, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros esta noche. Yo soy Jefferson y esto fue Voces Errantes.